Hola, buenos días. Aunque mi intervención sea de forma asíncrona, voy a imaginarme que me han presentado y por tanto doy las gracias por esa presentación y también extiendo el agradecimiento, como no, a COCENFE Castilla-León. Si alguna duda surgiera de mi exposición, mi compañera Ima, que está presente con vosotras, será la persona encargada de responder, ya que nosotras somos las coautoras del citado estudio, así que compartimos la misma mirada. Y de esto voy a hablar, de la mirada o del encuadre del estudio, en concreto, del marco de los derechos sexuales para el fortalecimiento de la resiliencia sexual. Recordemos que es el objeto de estudio de la investigación que os presentaremos tras mi intervención. Así que comenzamos definiendo qué es esto de los derechos sexuales. Los derechos sexuales forman parte de los derechos humanos y en la literatura académica se dice que son los más humanos de los derechos humanos. En definitiva, los derechos sexuales se encuentran relacionados con el sexo, como aparece en la pantalla, en mayúsculas, porque decimos que están relacionados con el valor del sexo. Y vamos a ver qué es un poquito todo esto. Esta explicación nos puede llevar a otros interrogantes. Por tanto, ¿a qué nos referimos? Nos referimos en concreto al mapa del hecho sexual humano o el mapa del hecho de los sexos. ¿Sí? Sé que son conceptos quizás que no los manejamos, que no los hemos igual escuchado, no los hemos comprendido en su totalidad, pero yo voy a tratar de ser como muy clara en esto. Fijaros, todas las personas nos encontramos de alguna manera estructuradas en un sexo que somos, que es el sexo sentido, en un sexo que tenemos, que es el cuerpo sexuado, y en un sexo que hacemos, que es nuestra conducta sexual. Así es más fácil entenderlo, ¿verdad? Bien, fijaros, porque somos sexo, tenemos y hacemos. Por tanto, la piedra angular es el ser sexo. Ser un sujeto sexuado. Aspectos que hemos recogido para conceptualizar y medir la resiliencia sexual, que recuerdo de nuevo que es el objeto de estudio de la investigación. ¿Pero qué es esto de la sexualidad y erótica que se desprende de este mapa del hecho sexual humano o del mapa del hecho de los sexos, como también se llama actualmente? ¿Qué es la sexuación? La sexuación, fijaros, son los elementos estructurales y estructurantes del sexo. Se refiere, por tanto, fundamentalmente a los aspectos biológicos, ¿sí? Que nos vertebran, que nos afectan, que nos componen, la parte biológica, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿y qué es esto de la sexualidad? Que quizás os sonará más. Pues es el modo de expresar esta condición de ser sexuada. Es la vivencia subjetiva de esta vivencia sexuada. Por tanto, es la construcción subjetiva y personal del modo de vivirnos como hombres o como mujeres que somos, ¿sí? Podríamos reducirlo señalando que es la parte psíquica y personal de cada persona. Si antes hemos señalado la biología, ahora sería pues, la parte más psíquica. Muy bien. Y por último, ¿qué es esto de la erótica? Que también quizás os sonará. La erótica nos referimos desde el punto de vista sexológico a la expresión gestual de lo sexual. Se refiere a las conductas, comportamientos, interacciones, cómo expresamos, por tanto, el ser sexuado y el ser sexual que somos. ¿Sí? Podríamos resumirlo con la parte social. Por tanto, sexuación con la parte biológica, sexualidad con la parte psíquica y la erótica con la parte social de interacción. Bien, ya poco a poco vamos como construyendo unos ladrillos para entender muy bien esta casa que significa el valor del sexo. Pero nos adentramos un poquito más señalando, cómo no, que los derechos sexuales, que todavía no los he nombrado, por cierto, es importante señalar que sus principios son coherentes con el modelo de calidad de vida, que ya os sonará.
Y este modelo forma parte fundamentalmente del enfoque de este citado estudio que en breve os vamos a explicar en detalle. Muy bien. Pues ya vamos a explicar qué es esto de los derechos sexuales. Y los vamos a citar señalando que son 11 derechos sexuales, que los voy a ir explicando cada uno de ellos a continuación. Simplemente decir que estos derechos sexuales se desprenden de la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, como no podía ser de otra manera, o de la Declaración también denominada de Valencia, y que los define como un conjunto de pretensiones que tienen como principal misión garantizar el control autónomo y responsable sobre todas las cuestiones relativas a la sexualidad, ¿sí? Así que ahora nos vamos a explicar en detalle qué es esto de los derechos sexuales. Y comenzamos con el derecho a la libertad sexual. El derecho a la libertad sexual se entiende como la posibilidad de expresar la sexualidad de forma libre y por tanto se debe de excluir cualquier tipo de forma de coerción. Siguiente derecho, el derecho a la autonomía sexual, integridad sexual y seguridad del cuerpo. ¿A qué se refiere? Se refiere a la capacidad de tomar decisiones autónomas o bien empleando los apoyos precisos sobre la propia vida sexual y con ello, evidentemente, que resulte satisfactoria. Siguiente derecho, el derecho a la privacidad sexual. Es la posibilidad de tomar decisiones de cara a expresar y manifestar la sexualidad teniendo intimidad, que esto es algo muy importante, ¿verdad? Y por último, el derecho que aparece en la pantalla es el derecho a la equidad sexual. ¿Qué es esto? Pues se refiere a la oposición a todo tipo de discriminaciones por razón de sexo, género, de orientación sexual, de edad, de etnia, de cultura, de clase social, de religión o, como no, o por cualquier tipo de discapacidad. Continuamos con los siguientes derechos hasta llegar a los 11 derechos sexuales. El derecho al placer sexual, importante, se refiere a la legitimación del placer erótico. Incluye, por tanto, el autoerotismo como fuente de bienestar físico y psicológico. El derecho a la expresión sexual emocional. Sería algo así como la posibilidad de todas las personas a poder expresar su sexualidad a través de la comunicación, del contacto y, como no, de la expresión emocional. Tenemos derecho a ello. El derecho a la libre asociación sexual se refiere a la posibilidad de relacionarnos, de constituir una pareja si así lo deseamos y, por tanto, generar acuerdos y negociaciones. Por último, el derecho a tomar decisiones reproductivas libres y responsables. ¿A qué se refiere? Pues se refiere, entre otros aspectos, a la capacidad de decidir sobre la maternidad, paternidad, es decir, de poder, por ejemplo, acceder a métodos también anticonceptivos, así como a todos aquellos métodos y elementos que regulen, como no, la fertilidad. Y ya vamos terminando con otros derechos, hasta llegar a los 11 derechos sexuales como hemos nombrado. Quedaría el derecho basado en el conocimiento científico, sería el acceso a la información sexual rigurosa y científica, libre, fijaros, de connotaciones ideológicas. Y aquí se enclavaría, como no, el estudio que hemos citado y que en breve vamos a explicar de manera detallada. Por último, nos quedarían dos: el derecho a la educación sexual de calidad. Es ese acceso que todas las personas tenemos derecho a poder disfrutar de una educación sexual adaptada a nuestras propias particularidades, diversidades, discapacidades. Y por último, el derecho a la atención clínica de la salud sexual. Por ejemplo, sería la posibilidad de ser atendida para el monitoreo o seguimiento de la salud sexual, teniendo en cuenta los diferentes tipos de discapacidades que me atraviesan. Muy bien, una vez que ya hemos señalado
pues de una manera sencilla, entre comillas, rápida, como no podía ser de otra manera, en esta breve presentación que da pie a luego poder desarrollar lo que es el tema del estudio. Esto simplemente es un marco, un encuadre. Ahora vamos a hablar qué es esto de la resiliencia sexual. Fijaros que estos derechos sexuales se encuentran encaminados, no nos olvidemos, a fortalecer la resiliencia sexual de las personas, que en este caso lo hemos circunscrito de alguna manera a las mujeres adultas, objeto población del estudio citado. Pero vamos a comenzar desde el principio. ¿Qué es esto de la resiliencia? Que quizás no sonará. Aparece ahí bien claro en la pantalla. La resiliencia que aplicamos a la sexualidad es la capacidad de resistir, de transformar y desarrollar habilidades y capacidades ante diferentes tipos de adversidades, de conflictos y de situaciones difíciles. Por tanto, en algún momento de nuestra vida o en muchos momentos de nuestra vida hemos tenido que desarrollar la capacidad de ser resiliente, ¿sí? Y eso supone desarrollar, adquirir, potenciar estas habilidades y estas capacidades que nos transforman, que nos transmutan y que nos ayudan a fortalecer una mente positiva, una mente de crecimiento, una mente cuerpo. Muy bien. También señalar que este concepto de resiliencia sexual, que es el objeto específico de la investigación que hemos desarrollado durante varios años en COCENFE Castilla y León, ha sido estructurada en 4 dimensiones y 5 factores. Las 4 dimensiones han sido yo soy, yo tengo, yo hago y yo deseo. Todo esto tiene que ver con lo que he explicado al principio, con el valor del sexo. Por eso aparece también el yo deseo. Muy importante que asociemos mujeres adultas con discapacidades físicas y orgánicas el deseo erótico. Los 5 factores, esto luego mi compañera Inma seguramente lo va a volver a comentar, los factores que para nosotras de alguna manera conceptualizan la resiliencia sexual, que promueven la resiliencia sexual o lo que la dificultan, la obstaculizan. ¿Cuáles son estos factores? Factor como el empoderamiento personal, el bienestar emocional. El tercer factor serían los recursos, los vínculos. El cuarto factor sería el entorno educativo, familiar. Y por último, las experiencias biográficas que nos atraviesan a cada una de nosotras. Entonces, estos factores, estos 5 factores, estas 4 dimensiones cruzadas, dieron como resultado un cuestionario que quizás algunas de vosotras que estáis ahí presentes lo cumplimentasteis. Por cierto, os doy las gracias por haber hecho esa cumplimentación del cuestionario, porque de sus frutos tenemos ahora esta presentación, esta investigación que es tan interesante. Pues ya he explicado todo este encuadre, ya simplemente quiero finalizar. Fijaros mi exposición de manera pues casi parecida a lo que pusimos en el documento de la investigación. Y pusimos que esta investigación se resumía en 4 grandes conceptos: mujeres, sexualidades, discapacidad y resiliencia. Junto con el propósito de ¿qué? De continuar celebrando la fiesta de los deseos, de los placeres y de todos los cuerpos. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y espero que disfrutéis de esta jornada. Un saludo, un abrazo.